El día de hoy tenemos por nombre de la enseñanza, ya está prontamente que debe estar que aparece en pantalla en unos instantes. Antes de esto les pido que por favor tenemos allí como servidores hoy al hermano Esteban Benavides, que está orientando allí al hermano Fabián y a la hermana Elizabeth. Cualquier cosa que necesiten, por favor alzan la mano. Ellos van a llegar a poder servirles a ustedes una Biblia, un cafecito, lo que necesiten, ahí están ellos para poderles servir. Le pido que se pongan de pie un momentico, por favor. Vamos a hacer una corta oración para dar inicio a la enseñanza, poner la enseñanza en manos del Señor, ¿vale? Señor Dios, gracias nuevamente por este día. Señor, te pido que bendiga, Señor, la enseñanza de hoy. Señor, te pido que seas tú guiando mi boca, Señor, que no permitas que caigan en el error, Señor, que todo lo que salga de mí, Señor, sea direccionado por ti, Señor. Que no sea yo el que brille, Señor, sino que sea Cristo, Dios Santísimo. Que Cristo sea el principal, que Cristo sea el protagonista de la enseñanza. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Ahora sí se pueden sentar, estar cómodos. Vamos a seguir hablando de la carta a los Corintios. Si recuerdan, la enseñanza de hoy tiene por nombre, ¿qué dice ahí? El tribunal es Cristo. Y tenemos que empezar a imaginarnos que es un tribunal. Lo veremos un poco más adelante, pero les dejo un adelanto. Nosotros no somos los encargados de poder juzgar a las personas. Yo no me puedo sentar en una silla de juzgamiento y poder decir o descalificar a alguien porque hace o no hace. Yo no puedo estar acá parado diciendo tal persona no llega a la hora que es al culto o no, está perdiendo la salvación, que obviamente es una herejía. Pero no puedo sentarme a juzgar qué es o qué no es. O tal persona no demuestra ser cristiano, eso de cristiano no tiene nada, no puedo juzgar como tal. El tribunal es Cristo. A veces como ancianos tenemos la función de poder comentar ciertas cosas sobre ustedes, sobre cómo está tal persona de avivada, o cómo está tal otro de entregado, o esta persona se está como apagando. Pero eso no es juzgar, es poder comentar lo que está pasando con ganas de poder día a día edificar. Si ustedes, y hacemos un recuerdo de lo que hemos venido hablando allí en la enseñanza a los Corintios, hace 15 días hablábamos que no tengamos los ojos puestos en lo terrenal, sino ¿en dónde? En lo eterno. ¿Recuerdan? Y hablaba claramente Pablo que, hombre, no tenemos que fijarnos mucho en nuestro físico porque eso va a envejecer, y se me quedó esta palabra totalmente grabada. Entre el cuerpo más envejece y estamos en Cristo, el espíritu más crece, se renueva día a día. Y con ese mensaje nos dejaba hace 15 días Pablo, y hace 8 días hablamos sobre ese lugar celestial que Dios prepara para nosotros los creyentes. Y Pablo nos decía claramente, venga, esa grandeza de Dios es bien importante. A veces pensamos hacer todas nuestras fuerzas, ¿descansamos en Él realmente? ¿O no descansamos en lo que dice el Señor? Yo le pregunto a usted algo claramente con base en la enseñanza de hace 8 días. ¿Usted es consciente de ese lugar que el Señor está preparando para nuestra morada? De ese lugar celestial, de ese lugar donde no va a haber sufrimiento, dolor. Y lo recordaba hace 8 días. Allá no van a, en este momento, cuando tenemos los ojos en lo terrenal, podemos decir, ¿será que en la otra vida voy a estar al lado de mi mamá, mis hijos o mi esposa? Créame, hermano, que eso no va a importar en el lugar celestial. Porque esos sentimientos de apego a lo terrenal no van a estar. El único gozo que vamos a tener es en ¿qué? En glorificar al Padre, en estar con Cristo. Ese va a ser el gozo más amplio que vamos a poder tener, hermano. Pablo exhortaba hace 8 días con algo muy claro. ¿Recuerdan que hablamos de la tienda de campaña? Y nos ponía ya el ejemplo del tabernáculo. Pablo era un fabricante y armaba tiendas de campaña para los nómadas. Nómadas es que no estaban sedentarios en un solo lugar, sino que iban de lugar en lugar dependiendo del clima o los propósitos que tuvieran. Con base en esto, Pablo dice, venga, anhelo poder estar en el lugar eterno, no como en un lugar, en esa carpa, por decirlo así, o en esa tienda que nombraba la palabra, sino que en Cristo tendremos que un edificio. Y ponía esos paralelos y decía, una tienda, una carpa o un lugar por decirlo así, esa tienda como lo nombra la palabra, el viento se la puede llevar, es frágil,
se puede romper, pero en Cristo nos revestirá de un edificio, que el edificio tiene cimientos, es fuerte, una tormenta va a soportar. Y Pablo es totalmente anhelado a poder vivir, tener ese nuevo revestimiento en Cristo. ¿Por qué? Porque acá somos frágiles, porque aquí nos duelen las cosas, porque aquí las emociones a veces nos juegan malas pasadas, pero en la eternidad todo eso va a finalizar. En la eternidad no vamos a pasar por eso. En la eternidad va a ser totalmente diferente. Hace 8 días finalizaba con estos 2 versículos que voy a leer a continuación. Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 4 y 5. Con esto finalizamos la enseñanza de hace 8 días que tenía por nombre el lugar celestial que tendremos. Y en eso Pablo fue enfático en decir, venga, ¿cuál es ese lugar celestial que vamos a tener? Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 4 nos dice: porque asimismo los que estamos en la tienda, hablando de ese lugar frágil, esa carpa de ese momento, gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos. No queremos que esa medio carpa que podemos tener acá se vaya, sino ser revestidos de algo mucho mejor, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y versículo 5, y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Ahora está diciendo, venga, cuando se va Jesucristo, nos deja el Espíritu Santo como garantía. ¿Y cuál es su garantía y la mía? El Espíritu Santo. El Espíritu ese Espíritu de Dios que nos ha venido transformando, que nos ha puesto el querer como el hacer de estar acá, que ha renovado nuestro corazón, que son esas arras. ¿Sabes qué son las arras cuando uno hace un negocio? Literal. Usted dice, le va a comprar este carrito, amigo. ¿Cuánto vale? Vale 100 millones de pesos, es un buen carro. Bueno, yo le voy a dejar unas arras para ese negocio, para que ese carro ya sea mío. Yo le voy a dejar 5 milloncitos de arras. Eso mismo hizo Dios, no hablando de dinero, pero nos dejó como arras, como garantía a esa compra de nosotros, por medio de Cristo, al Espíritu. O sea, qué maravilloso esto. Con base en ese finalizar, ese Espíritu que nos deja como garantía, hoy le damos paso a la enseñanza de hoy, que tiene como título el tribunal de Cristo. Pablo quiere complementar aquí en estos 5 versículos lo que ha venido diciendo antes, lo que ha venido diciendo sobre la carpa, el edificio, lo que ha venido hablando sobre esas arras del Espíritu. Y vemos allí en 1 Corintios capítulo 5 versículos 6 al 10, que es la enseñanza de hoy. Seguían ahí por favor en la pantalla o en sus Biblias. 1 Corintios 5 del 6 al 10. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitemos en el cuerpo estamos ausentes del Señor. ¿Cómo así que estamos? O sea que mientras estamos acá estamos ausentes del Señor. Sigue diciendo el versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Versículo 8, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Versículo 9, por eso ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor. Y versículo 10, oído, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o malo. Cuando yo veo este versículo 10 digo, o sea que somos salvos por obras. ¿Cómo así que soy recompensado según lo bueno o lo malo? Pero a lo largo de la enseñanza vamos a darle entendimiento a este versículo. Ayer precisamente estaba viendo un programa de televisión. Le preguntaban a un cristiano tal cual, ¿y usted por qué va a ser salvo? No, porque me porto bien, porque yo soy buena persona, porque yo hago obras, porque estoy, mejor dicho, yo no robo, por eso va a ser salvo. Yo, wow, tiene desconocimiento de la palabra, totalmente entendible. Pero el día de hoy es que aclaremos que cuando usted a una persona le diga, o sea que somos salvos por lo que hacemos acá, bueno o malo, usted realmente entienda que somos salvos por gracia, por ese regalo inmerecido de Cristo. Y entienda por qué un versículo como este se puede salir del contexto y malinterpretar para tener pensamientos que no son la verdad ni la coherencia de las Escrituras. ¿Ok? Así que le pido que empecemos allí en el versículo 6 a desglosar esto como que se reían hace 8 días, como ese pedazo de carne gordo que tengo, como esa sobrebarriga, dice doña Gladys, hilo, por el lado que debe ser para darle entendimiento a la enseñanza. Versículo 6 empieza diciendo, por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitemos en el cuerpo estamos ausentes del Señor. ¿Cómo así? Me preguntaba yo, ¿estamos ausentes del Señor en este cuerpo? ¿Usted qué cree? ¿Que estamos ausentes o no?
mientras vivamos en la tierra, hermanos, como creyentes, estaremos no totalmente alejados, pero esa plenitud de gloria del Señor estamos alejados. El único que nos da esa conexión con Dios, ¿quién es? Cristo, mediante lo que hizo. Sin embargo, Pablo no dijo, vengan, y está comunicando, estamos totalmente incomunicados por Dios. Ya le escribimos o le hablamos a Dios y suena sistema de correo de voz. No, jamás. Lo tenemos siempre ahí. Y lo tenemos cuando, ¿cómo nos comunicamos con Dios de la manera más fácil? Orando. En cualquier momento lo tengo ahí, Señor, tal cosa, ya Él me está escuchando. Señor, tal otra. Señor, ¿cómo me ayudas a esto? Señor, ¿cómo lucho con esto? Ahí ya tenemos esa conexión con Él. Y orando no, también orando. Y la segunda manera de cómo Él se comunica con nosotros es mediante ¿qué? La palabra, hermano, la Biblia. La tenemos ahí al alcance de cualquier computador, de cualquier sitio, ponemos ahí la Biblia y ahí nos aparece eso que está escrito ahí. Es lo que Él ya dejó para nosotros. No hay ni que añadirle algo nuevo, ni que quitarle nada. Todo lo que está ahí es la voz de Dios. Veían memes por ahí en Reel. Yo quiero que Dios me escuche, pero no lo escucho. Yo oro, ayuno, pero no escucho a Dios. Y un reformado le pasaba a uno y le decía, vea, léalo y habla en voz alta. Ahí lo escucha. Literal, hermanos, así escuchamos a Dios. La Biblia es el recado, es el mensaje, es el evangelio, es Cristo hablándonos día a día a su vida y a la mía. No es una voz audible. Yo no sé, no difiero de las personas que dicen, no es que escuché a Dios realmente, es que Dios me habló, es que la voz era así. No puedo decir si eso no es, nunca lo he vivido, pero sí puedo decir totalmente, con toda la seguridad del caso, que la voz de Dios está escrita allí en la palabra, que cada vez que usted lee la palabra está escuchando la voz de Dios, y eso debe ser totalmente claro en nosotros. El Espíritu sí o sí, hermano, cuando empieza la transformación va a morar en usted y en mí, va a ir transformando día a día su corazón y el mío, poco a poco. Es un proceso que no nos puede ser rápido. He conocido casos donde la persona es transformada muy rápido y donde era una y luego fue otra totalmente y dejó hábitos y dejó cosas y está bien. He conocido casos que son procesos largos, pero se le ve a la persona el gozo de querer día a día ir caminando en esa santidad, caminando, se tropieza, se levanta, pero sigue camina y camina porque quiere conocer ese Dios maravilloso, porque quiere estar con Cristo. Son procesos, no todos son iguales, todos son muy diferentes, pero realmente hay que anhelar y tener en cuenta el entendimiento. En este cuerpo, hermano, como dice Pablo en el versículo 6, estamos lejos de la plenitud del Señor, de esa gran gloria, pero tenemos a Cristo que nos acercó a Él, al Espíritu Santo que nos transforma, para que el día que usted y yo seamos llamados por Él, gocemos de esa gran plenitud de Dios, que no va a ser en este cuerpo, en esa carne que se toca, no va a ser. Pero acá, ahorita les cuento qué pasó, pero no va a ser en este cuerpo, va a ser en la eternidad. Va a ser con cuerpos, como decía Pablo, enseñanzas atrás de 2 de Corintios, va a ser en cuerpos celestiales. No va a ser así como ustedes, calvito como yo y bajito. De pronto va a ser alto, va a ser, no sabemos, pero son cuerpos formados por Dios para que estemos en la eternidad, cuerpos celestiales dados para Él. Pablo se ve en esos versículos algo claramente, hermano. Él extraña, hermano, poder estar allá. Él tiene gozo de estar allá siempre. Ojo, no está diciendo Pablo, me quiero morir ya porque no aguanto este mundo, Señor, yo quiero estar contigo y me voy a hacer esto, lo otro y quiero morirme ya. No. Pablo dice más adelante que si él puede tener el mismo gozo en esta tierra como en la eternidad, que no sabe dónde quedarse, que no sabe qué hacer, porque acá está hablando de Cristo y vive a Cristo día a día sin importarle sus dolores, sus aflicciones, pero en la eternidad va a estar con Él. Entonces dice, Señor, más adelante veremos el versículo, Señor, pero ¿qué hago? Si hago lo mismo en la tierra que estando contigo, pues no sé entonces en qué lugar sea más feliz, o en qué lugar esté más, no feliz, más complacido y más en gozo. Yo le pregunto a usted anhela estar con Cristo? Y aparte de anhelar estar con Cristo, ¿usted realmente acá vive en gozo hablando de Cristo como Pablo lo hace?
A usted le salen los letreros por la boca del evangelio cada que habla de él. O bueno, no que le salgan los letreros, pero en su vida, hermano, se vive Cristo. He empezado a adoptar una palabra, una frase más bien, la escuché y me impactó demasiado. Y es, hermano, eso que usted conoce de la palabra, así sea poquito, vívalo, hermano. Viva eso poquito que Dios le ha permitido conocer de él. Y si es mucho, pues vívalo mucho. Pero lo peor es que podemos conocer mucha palabra y mucha teología en nuestra mente, pero de ese 100% que conocemos no vivimos ni un 10, hermano. Y usted se pregunta, pero la gente, ¿por qué no cree en Cristo? Pero la gente, yo le hablo de Dios, usted le habla de Dios y da la espalda y es totalmente otra persona. Pablo siempre, en esta segunda carta de Corintios, ha querido expresar que extraña ese hogar celestial, que tiene un anhelo de vivir en el cielo realmente. Le pregunto a usted, me pregunto yo, Señor, yo tengo anhelo de estar contigo en la eternidad. Porque mire Pablo cómo va poco a poco hablándonos de algo claro. ¿Estamos en lo terrenal o pensando en lo eterno? Pero cuando yo pregunto o me pregunto o pregúntense ustedes, Señor, yo anhelo estar en el lugar celestial de Dios. Pero lo más bonito es que decimos, uy, no, yo creo que todavía toca, mis hijos todavía están pequeños, hay que dejarlos ya con estudio, porque pobrecitos sin nada. Al menos dejarles una casita, dejarles un carrito, dejarles algo, porque pobrecitos sin nada. Hermanos, sus ojos están puestos más en donde, en la tierra. Para Pablo no era así. Pablo se despojó de absolutamente todo. Se despojó de ser fariseo de fariseos, criado a los pies de Gamaliel, judío de judíos, en Jerusalén, una persona predominante, una persona con las cartas para poder matar y encarcelar a los del camino, a los cristianos. Y él se despojó de todo eso. Una persona que hablaba más de 5 idiomas, que tenía poder, se despojó todo por seguir a Cristo. Pero no le dice a una persona, tenemos tal compromiso a tal hora, en tal sitio, y la persona pone cosas por encima. Mire usted y reflexione, ¿eso está bien o está mal? Hay cosas que la prioridad es la prioridad, y en eso debemos ser claros. Como dije al principio, el tribunal es de Cristo, yo no juzgo eso, pero exhortamos a que tanto usted como yo tengamos claro que la prioridad que nos dice Dios, no que digo yo, que nos dice Dios que debemos tener es Él mismo. Que por encima de Él no hay nada. Puede costar mucho, y no solo Pablo está diciendo esto. En Salmo 73, ¿quién escribió Salmos? 3 personas. Asaf, gracias doña Gladys, está haciendo bien el Instituto Teológico. En este Salmo 73, Asaf, ¿quién era? Para dar un poquito, unas comillas de teología. Asaf era una persona que luchaba entre la prosperidad y en decir, venga, si esa persona es mala, ¿por qué es próspera? Y si ese que es bueno, ¿por qué le va tan mal? Pero en los Salmos encontró la respuesta a eso. En Dios encontró la respuesta, que es que Dios es justo totalmente. Y cuando yo tengo los ojos puestos en la prosperidad porque yo soy bueno y no me va bien, entonces los ojos están ¿dónde? En lo terrenal. Y Asaf dice allí en el Salmo 73, versículo 25: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Signo de pregunta. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Hermano, qué rico que un versículo como este lo tengamos en nuestro diario vivir. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Qué deseamos fuera de Dios? ¿Qué prioridad tenemos aparte de Dios? A veces es lo contrario y es doloroso. Por eso Pablo dice, venga, en este cuerpo estamos lejos de la plenitud del Señor, de estar plenamente con Él, porque pensamos lo contrario. Porque a veces lo que tenemos por menos es el cielo, y parece que lo que hacemos acá, gracias Estevita, ya tengo colección, y parece que lo que hacemos acá en la tierra es más importante que anhelar el cielo, que anhelar que, como dice allí Asaf en estos salmos, venga, delante de ti, arriba de ti no va a haber nadie. Pablo también se lo escribe a los tesalonicenses, así como escribió a Corintio, a Éfeso, escribió a Tesalónica en 1 Tesalonicenses 4:17.
Nos dice allí claramente. Primera, ahí la tienen en pantalla o en sus Biblias. Entonces, nosotros, los que estamos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Dice a los tesalonicenses, venga, la esperanza mía, la esperanza de Pablo, yo hablando en primera persona como Pablo, está puesta siempre en la eternidad. Anhelo que llegue ese rapto o arrebatamiento, como dice allí en el versículo 17, para estar con las nubes con el Señor, para estar siempre con el Señor. Allí estaremos. Y yo pregunto, como siempre pregunto, este es nuestro anhelo, hermano, estar con el Señor. Si el día de mañana, como ha dicho muchas veces el hermano Robinson cuando hace sus preguntas, si el día de mañana muriéramos, ¿qué? ¿Qué pasa si ya Dios decide apagar su vida hoy? ¿Qué pasaría? ¿Están puestos sus ojos en la eternidad o no están puestos en la eternidad? O empezaría, no, y ahora, y mis hijos, mi papá, mi mamá, es que no, yo no. Hermano, pregúntese usted dónde está puesta su mirada. El anhelo de Pablo es compartir con el Señor, que decía ahí en la última frase, siempre con el Señor. Era un anhelo de Pablo, era su anhelo total. Tenía claro que el tribunal es Cristo, que Cristo es el juez, y conforme a eso vivía su vida. Apocalipsis lo dice. Vaya Apocalipsis, el libro de la revelación, que ahora lo han vuelto más místico que otra cosa y me causa a veces, ¿por qué no decirlo? Molestia ver cómo cada quien tiene una revelación diferente de Apocalipsis y se inventa mil cosas diferentes porque el final está cerca. Le ponen hasta fecha. Venga, si ni siquiera Cristo sabía cuándo vendría al fin. Solo el Padre que está en los cielos. Entonces un poco de personas inventando cosas. Y lo peor es que otros les creen, Dios santo y bendito. Apocalipsis 21:3, ¿qué dice? Busca en su Biblia Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, tribunal, trono, no sé si le suena, y está en mayúsculas, el tabernáculo de Dios está entre los hombres. ¿Cuál es el tabernáculo ahora? La iglesia. Cuando dice que el tabernáculo está entre nosotros, dice la iglesia está entre los hombres, o sea, nosotros somos la iglesia. Nosotros somos realmente la iglesia. Y sigue diciendo, y Él, en mayúscula hablando de Jesucristo, y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo. Seremos ese pueblo de Cristo. Y Dios mismo estará entre ellos. Eso es lo que vivimos ahora. Eso es lo que vamos a vivir en un futuro. El tabernáculo, la iglesia está entre los hombres. Somos el tabernáculo. Somos tabernáculo en el Antiguo Testamento, la iglesia en el Nuevo. Somos esa iglesia de Cristo. Cristo, el Espíritu Santo habita en nosotros. Y en un momento del final, Dios mismo estará entre ellos, dice allí Juan escribiendo Apocalipsis. Pero no solo ahí, Apocalipsis 21:23 también nos dice y nos aclara de quién es ese tribunal, de quién es realmente. Apocalipsis 21:23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la ilumine. O sea, no es necesario tener ni sol ni luna, porque la gloria de Dios la ilumina. Una diferencia total entre lo terrenal y lo eterno de nuestra vida. Y el Cordero es su lumbrera. ¿Quién es el Cordero? Cristo. Cristo es ese sacrificio perfecto, ese Cordero inmolado, ese Cordero sin mancha. Cristo es nuestra lumbrera. Cuando usted se sienta en oscuras, hermano, acuérdese, Cristo le ilumina su camino. Cristo es esa lámpara en el camino. Cristo es el que le da la luz en la oscuridad. Cristo es el que le da luz a la tiniebla, no solo hablándolo metafóricamente, sino hablándolo en su vida, en su interior. Cuando usted está oscuro de pensamientos y emociones, ¿Cristo va a llegar ahí a restaurar? ¿Sí o no? Muy seguramente va a llegar ahí, si en su voluntad está. Pero si usted sufre y no para de sufrir y siempre está en la oscuridad, ¿Cristo será que no lo escucha? Siempre. Pero el tiempo de Dios es perfecto y no llegará ni tarde
ni temprano. Llegará el momento justo. Y eso debe ser claro. No se crea esa mentira de que Dios no nos escucha si no ayunamos, o Dios no nos escucha si no hacemos X, Y. Siempre está ahí al lado de nosotros. Apocalipsis 22:3. Ahora estoy yo con una revelación el día de hoy. Sigue diciendo: ya no habrá más maldición. O sea, no habrá más maldición para los hombres. En mayúscula, el trono de Dios y del Cordero estarán allí y sus siervos le servirán. Eso pasará en la eternidad. Nosotros, siervos de Cristo, hijos de Dios, le serviremos a ellos literalmente. Y yo pregunto, como siempre pregunto, ¿usted está dispuesto? No es ni nuestra disposición, porque no depende de nosotros, pero es nuestra esperanza servirle al Señor en la eternidad. Es tener los ojos puestos allá, como Pablo nos dice. Seguimos, versículo 7. Es una corta frase que sigue diciendo el versículo 7. Dice: porque por fe andamos, no por vista. Pablo nos estaba diciendo en el anterior: venga, en este cuerpo estamos, no podemos estar en la plenitud de Dios, porque tenemos que ser resucitados, juzgados en el tribunal de Cristo, es decir, gozar la eternidad en un cuerpo celestial. Y sigue diciendo el versículo 7: porque por fe andamos, no por vista. Eso se escucha mucho a veces decir, a veces no solo se escucha, sino que también se malinterpreta o se sale del contexto total. Pero el cristiano puede esperar totalmente, convencido del cielo, por fe. ¿Y esa fe quién se la pone a usted y a mí? De que esté convencido de la eternidad. Dios, hermano. ¿Qué dice la carta a los Hebreos? Claramente, que nos dice: ¿qué es la fe? Eso se sabe, aquí son tan estudiosos, yo los admiro demasiado, pero quiero que ese estudio lo vivan en su vida también, no solo que se lo sepan. Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si tenemos esperanza, tenemos fe. Si usted está convencido del cielo, hermano, Dios está poniendo la fe en usted y en mí. Le pregunto, ¿cuántos están convencidos del cielo y de la eternidad? Uy, no todos. Bueno, interesante. Eso lo creemos por pura fe, no por vista. Recordemos que en el Antiguo Testamento, o en el momento de Cristo, quienes necesitaban ver los milagros, ¿quiénes eran para creer? Los griegos, los judíos, necesitaban ver. Por eso Cristo vino a resucitar y a hacer milagros, para que por vista, por señales creyeran. Nosotros no necesitamos de eso. En nosotros Dios pone la fe. Por eso, y me perdonan mis hermanos de otras congregaciones o doctrinas, pero cuando yo llego a la iglesia esperando un milagro para creer, hermanos, sus ojos están puestos acá en la eternidad. Si yo espero ver cómo se le estira el piecito al que lo tiene cortico para creer, hermanos, sus ojos están puestos en la... Doña Gladys, no se señale, por favor. Eso es tener los ojos en lo terrenal. Cuando yo para creer tengo que ver que pase un suceso sobrenatural que mi lógica no entiende, mis ojos están puestos acá, como estaban puestos en los judíos del momento, en los griegos y hasta en los paganos. Por eso Cristo tuvo que venir con milagros y con señales para que la gente creyera, y por eso les dio a los apóstoles la potestad. Ojo, ¿a quiénes? A los apóstoles, no a nosotros. A los apóstoles la potestad de poder sanar, de poder resucitar. Algunos lo hicieron, de poder hacer milagros, para que esas tribus vieran que eso pasaba en nombre de Dios y creyeran. Pero eso cesó cuando murió el último apóstol, que fue ¿quién? El apóstol Juan, en más o menos los 90 después de Cristo, en el año 95 después de Cristo, 90. Ahí cesaron. No quiere decir que ahora Dios no haga milagros, claro que los hace, conforme a su voluntad los puede hacer. Pero yo no puedo aquí decirle a alguien: párese acá al frente, hermano, vamos a orar, a declarar y a zapatear que es que usted tiene que ser sano de X enfermedad, porque es que yo soy Leo Quintero y soy el enviado y soy... No. Aquí no hay nadie ungido. Aquí hay personas con habilidades que ponemos al servicio de Dios, con habilidades que usted y yo tenemos para el servicio de Él y que Él nos utiliza.
que pueda hacer milagros, que yo pueda orar, cualquiera que pueda orar por la vida de alguien que sea sano. Y si en la voluntad de Dios lo quiere sanar, hermano, es Dios, lo sana, punto. Pero no porque usted o yo ore, o porque yo tenga el don de X cosa, voy a orar tal cosa y va a ser sano. Si está en la voluntad de Dios, lo será. Si no, no lo será. Ahora, otra cosa, una pregunta que me hicieron hace 15 u 8 días. Me dijeron, ¿qué diferencia hay entre la fe y la diligencia? ¿Van de la mano o no van de la mano? Van de la mano, hermano, porque la fe Dios la pone en mi corazón para yo creer. ¿Creer en quién? En Dios. Y al yo creer en Él y tener mis ojos totalmente puestos en la eternidad, en el cielo, pues yo voy a ser diligente como cristiano. Diligente es que, y eso va a enfocar un poquito en el último versículo que veremos hoy, yo voy a actuar conforme a lo que dice la palabra. Si la palabra me dice, no haga esto, pues yo no lo hago. Soy diligente en no hacerlo. Haga esto, yo lo hago. Hay que servir, yo sirvo. Pero no lo que una vez se escucha por ahí. Yo para qué vuelvo a la iglesia si es que mi relación de Dios y mía está bien. Él sabe que mi corazón es bueno. Mentira, hermano. Entonces, ¿para qué escribe allí en la palabra del Señor? Debemos reunirnos como asamblea, congregarnos para crecer en amor y buenas obras. Eso no lo escribió porque sí. Y es ser diligente en esa fe que Él ha puesto en usted y en mí. Yo a veces lo digo, suena fantasioso que llegue y todo el mundo vea a Cristo y que unos al cielo, otros al... No, eso es una fantasía para muchos. Pero si Él ha puesto la fe en usted y en mí, va a ser totalmente una convicción y no una fantasía. Va a tenerlo totalmente claro. Que espero con anhelo la llegada del Señor. Que espero con anhelo que Él venga realmente, baje de los cielos para poder, si está en su voluntad y soy un escogido, estar con Él el resto de la eternidad. ¿Qué piensa usted acerca de eso? El mismo Jesús en Juan 20:29 dijo esto claramente. Capítulo 20, versículo 29 de Juan. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto? ¿Por qué me has visto? ¿Has creído? En signo de pregunta. Pero mire lo que dice para nosotros. Dichosos los que no oyeron y sin embargo creyeron. ¿Se da cuenta? Cómo en ese momento tenían que ver los milagros para creer. Y se da cuenta ahora que dice Cristo, dichosos los que no oyeron y sin embargo creyeron. Eso va para nosotros. Y si usted realmente cree sin ver y no espera ver señales para creer en Dios, Dios ha puesto en usted una fe para poder creer en Él literalmente, en su obra, en lo que ha hecho en su vida y en la mía. Continuemos en el versículo 8. Entonces, como dice ese pequeño 7 decía, venga, realmente la fe es lo que hace que creamos en Él, dice Pablo. Versículo 8. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar en el Señor. Es lo que anhelaba Pablo, hermano, que estar ausente de esto que tengo acá para yo vivir realmente la eternidad con el Señor, para darle prioridad a Él. Mire, hermano, yo sé que nos puede costar mucho, demasiado, poder doblegar esta carne, poder preferir estar un domingo aquí sentado en la iglesia o sentada que estar haciendo plata, porque a veces tenemos los ojos puestos en lo terrenal. Y eso es donde no debemos poner los ojos. Y es un proceso porque yo también lo viví. Yo muchas veces prefería el domingo. No, es que me va a ganar 300,000, 500,000, 1,000,000. En cambio, para irme allá 2 horas a sentarme, a esperar. Yo más bien me gano el milloncito. Dios entiende porque Él sabe que tengo necesidad. Él sabe que quiero. Ah, bueno. ¿Dónde queda el versículo? Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Y lo demás será ¿qué? Añadido. Vuelvo y digo. Que eso poquito que sepamos lo vivamos, hermano. Si ese versículo hace vida en mi vida, no hay domingo que yo no falte a la iglesia. No hay día que yo no esté queriendo conocer de Dios, que esté queriendo intimar con Él, hermano. Por eso Pablo dice, venga, ausente de este cuerpo, pero presentes con el Señor. Mira, hermano, el cielo es un lugar mejor que la tierra, que cualquier lujo, que cualquier, imagínense la vida de un millonario X que ahora tenemos a cualquier clic, ver que el hombre más rico del mundo que casa tiene y se la muestran a usted en planos y la piscina y la cosa y el jacuzzi y 100 empleados y no, eso,
Eso sí sería el paraíso, he escuchado gente decir. Es más, hasta uno mismo cuando va para la playa, los que hace mucho no voy, pero los que han tenido la posibilidad de ir o a algún lugar X y usted se siente y dice, uy, estoy como en el paraíso. No, hermano, eso no es ni comparado con el cielo. Pero a veces lo decimos. O decimos, esto sí es el cielo. Qué rico esta vida. Placentera, el calor, el clima, la bebida. Hermano, no es comparado ni cinco con ese cielo que el Señor tiene preparado para usted y para mí. Por eso Pablo dice, venga, mi preferencia es estar allí con Dios. Es una declaración totalmente sincera de Pablo diciendo, Señor, este cuerpo no me permite estar en la plenitud de tu ser, en la plenitud de tu gloria, Señor. Anhelo, Señor, perder este cuerpo y estar en ese cuerpo celestial contigo, Señor. ¿Y quién había puesto eso en Pablo? Esa fe de creer eso. El mismo Cristo, el mismo Dios, el mismo Espíritu. Él es el que pone en mí esa fe de poder anhelar la eternidad. Y aparte, Pablo fue guiado, dicen las Escrituras, 2 años en los desiertos por el mismo Cristo. Y muy seguramente le mostró cosas que ni usted ni yo vamos a ver en nuestra vida, pero que sí se las mostró a Pablo. Por eso es que este hombre es tan importante, por qué no decirlo, en el Nuevo Testamento. Escribió más de 13 cartas. Influenció después de Cristo, creo que fue el mayor influenciador del Nuevo Testamento. Pero no lo hizo a sus fuerzas que podía haber hecho, seguir matando los del camino, seguir acribillando, seguir persiguiendo, pero a las fuerzas que Dios puso en él, totalmente entregó su vida a él. Y vemos como es lo contrario del versículo 6, mire el 8 como dice nuevamente, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar en el Señor. Y el 6, mire como decía 2 versículos antes, por tanto, animados siempre sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor. Diría la filosofía, está dando una afirmación verdadera. Está afirmando algo que ya dijo antes. Lo está diciendo de otra forma, pero lo afirma igual. Está diciendo en el 6, venga, en este cuerpo no estoy en la plenitud del Señor. Y en el 8 está diciendo claramente, cobro ánimo, más bien estar ausente de este cuerpo por habitar con el Señor. Dice la misma cosa, la misma idea, de manera diferente. Como dije antes, no es que anhelaba estar muerto. No se quisiera ya, Señor, quiero para vivir contigo. No. Él anhelaba seguir a Cristo acá en la tierra, pero más anhelaba estar en la eternidad con Él. Estar en ese lugar celestial. Por eso dice en la carta a Filipo, en Filipenses 1, versículo 21 al 23, dice lo siguiente. Hoy estoy como con mucha sed que está pasando en mí. Ver el agua y me provoca, vamos a guardarla, no démosla ahí. Filipenses 1, versículo 21 al 23, hermanos. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Versículo 22. Pero si el vivir en la carne, está diciendo Pablo, pero si el vivir acá, esto significa para mí una labor fructífera, lo que les decía al principio, entonces no sé cuál escoger. Está diciendo, venga, Señor, si vivir aquí en la carne, ayudar de ti, hablar de ti, es fructífero, pues Señor, no sé si vivir en ti o morir en ti. No sé. Y sigue diciendo el 23, porque de ambos lados me siento apremiado. O sea, de ambos lados me siento en gozo, me siento feliz. Acá hablando de Cristo, y moriré contigo y seré feliz también. Sigue diciendo, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Qué versículo maravilloso que escribió a los filipenses. Y yo pregunto, somos fructíferos en la carne también. Estamos dando ese mensaje de Cristo a la gente. Que digamos en algún momento, venga, yo no sé, Señor, si es más importante estar acá dando el mensaje o estar contigo. Porque Pablo estaba diciendo, si esto es importante acá, no sé cuál escoger. Pero no, yo creo que muchos a veces preferimos estar acá, siendo sinceros, estar en lo terrenal. Porque a cuánto nos cuesta, hermanos, poder decir que anhelamos una eternidad. O a mí me cuesta mucho. Anhelo estar con Cristo, anhelo. Pero la carne aún me jala muchísimo a este mundo. Y aún la carne o la ambición aún me pone a jugar en decir, Señor, estoy quitándole tiempo a mi familia por el trabajo. Y sé que mi familia es, yo soy el sacerdote de mi familia, me la encomendaste, Señor.
Estoy dándole prioridad a otras cosas que me generan dinero que a mi familia, Señor. Porque a veces la carne nos jala mucho más. Como cristianos no somos perfectos, ni usted ni yo. Pero debemos vivir en diligencia, siguiendo a Cristo. Pidiéndole que nos dé cada vez más y más y más fe. Esto que Pablo decía en Filipenses, que dejó escrito, es la respuesta de su fe. Totalmente. Como creyentes anhelamos y logramos que día a día Dios pusiera ese sentir que puso en Pablo, hermano. Ese querer como el hacer, hermano. Porque eso de nosotros no depende. Entre más usted, ayer hablábamos en una reunión con unas personas y una persona decía literal: yo oro, me levanto a las 3 de la mañana y clamo porque Dios me quite este carácter, este genio, y ayuno y le hago y todo, no fallo en un día, pero no veo que pase. Sigo igual. Hermano, nuestras fuerzas no va a pasar. Porque usted ore, ayune o suba de rodillas a Monserrate, no se le va a cumplir el milagro. No. Eso depende únicamente de la voluntad del Padre. De esa fe que pongan usted y en mí para transformarlo. De ese espíritu que pongan usted y en mí para transformarlo. No de nosotros. ¿Claros hasta ahí o no claros? O más o menos. Versículo 9. Por eso, ya sea presente o ausente, ambicionamos agradar al Señor. Y aquí vamos a entrar en esa dicotomía, ¿por qué no decirlo? Para empatar ese versículo 10 que nos habla sobre Dios juzgará como se hayan portado en la tierra, bien o mal. Y ahí podemos interpretar lo que ojo con las obras, porque por obras no vamos a ser salvos. Este es el anhelo de Pablo, ambicionar agradar al Señor. ¿Es un anhelo eso también? ¿Es una ambición de vida, hermano? Ambición tiene traducciones como procurar, ambicionar, y en el griego se dice exactamente, y lo traje por acá, bueno, estar más abajo ahorita ya les digo cómo está en griego. Pues, normalmente cuando hacemos una enseñanza bíblica, no solo no se basa en las traducciones guiadas al latino español, sino que a veces es importante ir al griego o al hebreo para mirar exactamente qué quiere decir. Eso nos lo enseñaron allá en el instituto el profesor Elber, lo enseñó y está muy bien hacer eso. Pero usted anhela, tiene ambición de agradar al Señor, de amarle, de honrarle. Es lo mismo que la persona que tiene en su palabra todos los días: es que soy de Dios, es que Dios esto, Dios lo otro. Ayer, por ejemplo, me perdonarán aquí las personas que no comparten eso, estaba viendo esa gran velada, esas peleas y la vaina. Fue interesante ver cómo se daban ahí varios en la cara. Pues es entretenido. Que sea interesante o bíblico, pues tal vez no. Aquí así todos pero hace algo en mí, me hace, por ver eso estoy pecando. No, es un entretenimiento. Si eso me lleva a yo querer meterle el puño a mi esposa igual que allá, hombre, ahí sí estoy mal. Pero si me lleva a entretenerme, no. Pero ¿qué me causó curiosidad? Que en medio de toda la mayor cantidad de personas ponían a Dios y gracias al Señor, pero después echaban un madrazo. Pero otros le dieron espacio a un cristiano ahí que pelea, que se llama JH, o le dicen. Y el tipo le dieron su espacio y llevó su pastor de jóvenes, se oró, y de pronto obviamente con su doctrina arminiana, pero dan ese espacio para el Señor. En medio de todo, dentro de nuestra naturaleza, muy al fondo, está el querer agradar a Dios o hacer cosas para Él. Pero de nada nos ganamos si queremos agradarlo diciendo solo de acá, pero no actuando en la vida, que es lo que pasaba ahí. Primero Dios, pero Pablo no escuchaba después otra cosa. Y no. Con Sandra nos mirábamos porque con Sandra lo estábamos viendo. Como que no, ¿esto qué es? Pasaron mil cosas, fue entretenido, que ese no es el punto. El punto es que agrademos al Señor, que busquemos día a día como que hagamos agradarle a Él. Pablo demuestra algo, dice: venga, es correcto, es noble que el creyente se esfuerce por llevar una excelencia, una meta espiritual. A veces pasa mucho en la iglesia que nos sentamos en el tribunal, como se llama la enseñanza acá, y empiezo: este no hace, este hace, ¿yo qué estoy haciendo? Juzgando. No, pero no juzgando ni siquiera. Pero venga, si yo le digo a este que llegue temprano, ¿yo qué tengo que hacer? Darle ejemplo, estar acá más temprano que todos, no estar tarde.
Y después exigiendo, venga, ¿por qué no llegó temprano? Venga, usted es anciano, Javier, ¿por qué llega tarde? Vea, a las 9:30. No ha pasado, no, Javier, no lo tome mal. Eso no me lo reveló, sino, pero realmente eso no tiene coherencia. La mejor manera de enseñar, hermano, es ¿con qué? Con el ejemplo. Para sus hijos, para otro. Con ejemplo, yo enseño a otro. Si yo no le doy importancia a Dios, mis hijos no le dan importancia a Dios. Yo como le exijo a mi hijo, ejemplo, yo como le digo, venga, ¿por qué no se congregó joven, algún joven? Joven X, joven Pepito Pérez, ¿por qué no se está congregando el sábado? Porque el domingo no está yendo a jóvenes. Si el papá lo último que le importa es congregarse o ir a la iglesia, si el papá tiene como prioridad otras cosas que la iglesia. Venga, si el papá no da el ejemplo que lo importante es Dios, hermano, para su hijo lo importante no va a ser Dios. Si usted como padre no da el ejemplo que su prioridad es Dios, para su hijo lo importante no va a ser Dios. Y eso, en lo que estamos hablando, no va a agradar al Señor, porque Él quiere anhela que sea nuestro primer lugar en nuestra vida. Hermano, agradar al Señor es una combinación de varias cosas. Una, fe, que la pone Él, amor, que lo pone Él, y obediencia a eso, que lo podemos poner nosotros. Él también nos ayuda a obedecerle, pero si Él pone fe y amor, le vamos a obedecer. ¿Qué es obedecer? Y aparte de eso, y otra cosita que es muy importante para agradar al Señor es las buenas acciones. Muy importante esa buena acción, muy importante esa gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Ir y predicar el evangelio a todo lugar. Eso agrada al Señor. Sin decir que eso que lo agrade hace que Él ponga ahí y diga, usted es salvo o no es salvo. No, Él ya nos dio la salvación por gracia. Pero esa salvación, si está en mí, va a hacer que yo tenga fe, amor, que obedezca y que haga buenas obras. Sin esperar que por eso que haga, Dios me va a dar salvación. No es como decían ayer, es que hice esto, lo otro y por eso creo que soy salvo. No. Ojo ahí. Pablo dice a los Romanos 15:20. De esta manera me esforcé en anunciar el evangelio. ¿Eso agrada al Señor? Total. No donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro. Si usted le va a evangelizar a un cristiano que ya conoce de Cristo, está bien, pues está bien hablar de él, debatir, pero hombre, usted tiene que evangelizar al que no conoce de Cristo. Se hace que lo necesita, se hace que está pasando por algo duro. Si la persona, yo voy a evangelizar aquí a Alexis y él ya conoce de Cristo, pues ya conoce, ya está bien. Venga, evangelizamos a un amigo de Alexis del trabajo que no conoce de Cristo. Venga, ese es el que tengo que llegar. Eso dice Pablo. Pero también dice, para mirar esas buenas obras, en 1 Timoteo 3:1. Ojo, las buenas obras son el fruto de lo que Dios pone en usted como salvación. Claros ahí, no vamos a desviarnos jamás de eso. 1 Timoteo 3:1 nos dice, palabra fiel, está hablando de los que aspiran el obispado o aspiran ser pastores, evangelistas. Palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra debe hacer. O sea, ¿debe hacer qué? Buena obra. Tiene que ser un fruto de eso. No le nombro que sigue diciendo ahí para abajo porque son unos calificativos que tratamos de seguir día a día. Unos los reunimos, otros no. Pero la mayoría en este cuerpo, como dice Pablo, lejos de la plenitud de Dios, no los vamos a poder reunir. Pero usted siga mirando ahí 1 Timoteo 3:1 hacia abajo. ¿Qué dice? Mujer de una sola persona, hombre de una sola mujer, hombre dado al poco vino, hombre correcto, hospedador. Hay una serie de características que sería bueno que las miraran. Hermano, la ambición de Pablo no era alterada por las circunstancias. La visión de él no se alteraba si Dios le daba o no le daba, si Dios lo proveía o no lo proveía, si Dios le daba propiedades o no le daba propiedades. Porque sin importar, hermano, que estuviera pasando en la tierra, él tenía claro que sus ojos estaban puestos en el cielo. Lo único que le importaba a Pablo, hermano, era vivir en el Señor, agradar al Señor, obedecer al Señor, hacer buenas obras para el Señor. Hermano, si usted cuando va a servir, usted va más pensando en su gloria que en la de Dios, deje de servir, hermano, no sirva más.
Si usted viene a hacer aseo a la iglesia pensando más en usted, uy, es que si yo soy buen cristiano, voy a dar ese aseo a la iglesia. Es que les di de comer a los domingos a X personas. Es que le di un mercado a tal. Es que yo sí soy muy hermano. Déjelo de hacer, porque está llenando su orgullo y su ego a que crece cada día más. Pero si usted lo hace por el Señor, eso se agrada al Señor. Y hacerlo por el Señor es decir, Señor, yo, porque entiendo que esto es tu casa, porque aquí compartimos la palabra, porque es el lugar de reunión. Señor, es un gozo hacer el aseo, limpiar las sillas, barrer, ordenar. Señor, por gratitud a ti, Señor. Por permitir que conociera de ti es un gozo para... esa es la gloria a Él. Señor, estoy sacando de mi salario X plata para hacer un mercadito, como hacemos acá. Acá hay un mercadito. Para la gloria tuya, Señor, porque entendemos que la persona que va a llegar a eso es tu hijo o tu hija, Señor, y lo hacemos en amor para ti. Eso es la gloria a Él. Pero yo lo hago, es que, Señor, voy a sacar para el mercado para que esta semana me vaya bien. Yo aporto el mercado y esta semana me va a dar bendiciones, Señor. Mejor dicho, yo doy 10 y me vas a dar 100,000. Hermano, no lo haga. Porque eso no dice la palabra. Eso no es la buena obra de la que Cristo nos habla. Esa no es la buena obra de la que Pablo nos habla, hermano. Mire cómo nos habla Pablo en Romanos 14, versículo 6. Ya va a aparecer ahí. La aleja está volando, Dios mío. Gracias, Señor. Romanos 14, 6. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. Si yo no trabajo cierto día, Señor, yo lo guardo para ti. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene también y da gracias a Dios. Todo lo hacemos para el Señor y la gloria de Él. Señor, gracias porque tengo un plato que comer. Señor, gracias porque no tengo que comer, Señor, pero te tengo a ti, que es lo importante. Dios me abandonó porque mire esta aflicción, no tengo que comer, no sé qué, venga. Pablo le está diciendo, démosle gracias a Dios en absolutamente todo. Absolutamente todo. Filipenses 1:20 nos dice Pablo a los Filipos, a la ciudad de Filipo: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Tenía claro que Cristo siempre estaba ahí, estuvo, estaba y estará siempre. Mire, todo lo que usted le ha pasado en su vida, antes de conocer del Señor, que Él permitió que le conociéramos, tenía un propósito total. Esto que le está pasando hoy tiene un propósito. Lo que le va a pasar después tiene un propósito. ¿Un propósito en quién? En Cristo, porque Él es el importante, no usted ni yo. Él es el realmente importante. Hermano, mire, antes en muchas personas causa dolor decir, es que si Dios no me hubiera permitido hacer tal cosa, es que yo, qué sé yo, maté, robé. No, para que, vea, eso Dios ya lo tenía preparado que usted lo hiciera, para que estuviera hoy acá y para que en un futuro coja un matón y le diga, venga, yo maté o yo robé, pero Cristo estuvo ahí y me perdonó como lo puede perdonar a usted. Y a veces uno ahora en las consejerías de familia le dice a alguien, venga, esto que le estoy enseñando y transmitiendo a usted, yo sé que en un futuro lo va a enseñar a otros. Ay, no, eso nunca va a pasar. Cuando empieza a pasar, el gozo va a ser completo. ¿Por qué pasa, hermano? Porque después usted coge a otro y le dice, venga, yo pasé por eso. Y el pastor X o la persona tal me aconsejó, y con total autoridad viví eso. Y puedo aconsejarle a usted que Cristo está ahí. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Lo importante es Él. Por eso Pablo está diciendo, venga, nada, absolutamente todo siempre va para exaltar al Señor. Dice, ya sea vida o muerte, es para exaltarlo a Él, hermano. Y yo le pregunto, ¿usted realmente es o vive su vida para exaltar al Señor? Como Pablo lo dice, ya sea vivo o muerto, únicamente quiero exaltarlo a Él. A los Corintios les habla en la primera carta que ya la vimos, primera de Corintios 9:27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado. Está hablando de la doctrina, venga,
Si algo me permite no hablar de Cristo, yo prefiero golpear mi cuerpo para no predicar a otros, porque puedo ser descalificado por no decir la verdad que conozco. Y esa verdad solo la pone Cristo en nosotros, hermano. Esta es la meta suprema de Pablo, agradar al Señor. Esto encierra un número de cualidades, como le dije anteriormente. Preguntémonos cada que vayamos a hacer algo: ¿con esto A que estoy haciendo glorifico a Cristo? ¿Con esto B que estoy haciendo glorifico a Dios? ¿Con esto C que estoy haciendo glorifico a Dios? Hermano, a veces parecemos rudos, pero queremos glorificar al Señor en todo. Si yo soy rudo a veces con mis hijas, no es porque, ay, qué tan mala gente es el pastor, no, porque con lo que hago trato de glorificar al Señor, dándoles a entender a mis hijas que lo importante es Cristo, que los domingos es acá y no entrenando, mi hija menor entrenando patinaje, no, lo importante es hoy acá. Educo a mi hija mayor conforme a que lo importante para su vida sea Cristo. Que el hombre que tenga para su vida, lo más importante para su vida, sea Cristo y sea Dios. Porque si eso es importante, va a saber amar a mi hija como la palabra dice que la debe amar. Pero si no, no es importante, Señor, aparta a esa persona de mi hija. Voy a dar entendimiento para que lo importante seas tú, Señor. ¿Por qué? Porque lo importante es exaltar al Señor. Y nos dice Pablo claramente eso. Eso es totalmente lo importante. Vuelvo y digo, no es que lo hagamos acá al pie de la letra y seamos, no, es que yo exalto al Señor siempre en lo que hago, no siempre, pero vamos en busca de exaltarlo día a día. Esa es una muestra de amor que Dios ha puesto por Él, agradarle al Señor. Y encierra cuáles cualidades: la obediencia, la sujeción, la buena obra, que nos hablaba y nos va a hablar allí en el capítulo 10. Pero mire cómo también le escribe a los Corintios en 1 Corintios 4, versículo 1 al 5, y me queda poco tiempo, pero vamos a darle. 1 Corintios 4, versículo 1 al 5. Que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Versículo 2. Ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. O sea, debemos ser fiel a su palabra, fiel a ese ministerio. Versículo 13. En cuanto a mí, dice Pablo, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier otro tribunal humano. O sea, lo que usted piense con tal de yo seguir a Cristo, hermano, que es la persecución que vivimos como cristianos, que ay, vea ese tan aleluya, vea ese en la iglesia en vez de venir a la fiesta a tomar, es que usted olvidó su familia, es que venga, tómese una, que eso no tiene nada de malo, es que el pastor no está acá y tome, no, a mí me importa 5 lo que piensen. Con tal, sigue diciendo, de hecho, ni yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, pero no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Y versículo 5, por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponde. Claramente, no hay una palabra acá más adecuada para describir este versículo. Dios es totalmente justo. Punto. Él es justo. Él sí conoce su corazón. Él sí conoce su pecado oculto. Él sí conoce eso que nadie sabe de usted. Él sí lo conoce. Porque el corazón es engañoso. Yo puedo decir, venga, yo antes era adicto a X cosa, pero ya no, eso ya no pasa eso. Pero Dios sí sabe si en su corazón está eso. Dios sabe si su ídolo es su esposa o su esposo. Dios sabe si su ídolo es el dinero. Dios sabe si su ídolo es el trabajo. Si usted cree que ya no, eso no es eso. Pero Dios sí conoce el corazón suyo y el mío. Y conforme a eso, como creyentes, nos dirá, venga, ¿cómo está ese proceso? ¿Cómo vamos, hermano? Debemos marcar la diferencia, ser testimonio, despegarnos del mundo, hermano, alejarnos. A veces el mundo, ponía yo un ejemplo, es como un colbón, un pegante que nos mantiene adheridos y nos intentamos despegar, pero no podemos. Debemos despegarnos del mundo, hermano. Ser partícipes de agradar al Señor, de eso que el Señor pone en mí.
Romanos 12:2 nos dice, y no se adapten a qué, mire cómo dice Pablo, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. No solo hay a Éfeso le escribió, Efesios 5:10, examinen qué es lo que agrada al Señor. ¿Qué agrada al Señor? ¿Qué agrada al Señor? Que estemos obedientes a Él, que tengamos frutos de buenas obras en Él. Eso agrada totalmente al Señor, hermano. También dice a Colosenses 1:9, por esa razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Eso es lo que debemos hacer por las personas que pensamos, como a veces nos las damos de jueces, que no agradan al Señor. Hermanos, esto es un versículo resumido de lo que debemos hacer por las personas creyentes que se están enfriando. Orar, hemos orado sin cesar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad, porque el tribunal no es mío ni es suyo. ¿El tribunal es de quién? De Cristo, hermano. Esta semana conocí personas maravillosas que de pronto fueron cristianos y se alejaron, y yo no la cogí a esa persona a bibliazos, usted tiene que ir a la iglesia, porque no. Yo oro por esa persona para que Dios la llene de conocimiento en él y la lleve nuevamente a un lugar donde se pueda congregar, donde pueda estar cerca de Dios realmente. Porque la idea, lo dice 1 Tesalonicenses 4:1, 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1. Por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús, que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ellos más y más. Agradar a Dios, que abunde agradar en Dios día a día más y más, hermano. Ya sabemos algunas de las cosas que lo agradan totalmente, pero es agradarlo más y más. Versículo 10, ya para terminar, que me estoy pasando de los tiempos. Versículo 10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante ¿qué? El tribunal de Cristo, todos, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Aquí, si uno lo lee así, como está escrito sin dar el contexto, yo pienso que somos salvos por lo que ¿qué? Sea bueno o sea malo. Pero cuando profundizamos entendemos realmente qué quiere decir Pablo allí. Si usted es creyente, obediente, muestra buenas obras como creyente, ya usted es salvo igual. Dios dio la salvación desde el principio, pero yo soy partícipe de esa salvación, copartícipe de esa salvación. Yo voy camino en agradar al Señor. Ah, no, y el que no lo agrada y no va copartícipe, pues sencillo, no es salvo, porque Dios ha puesto en su corazón que usted haga eso, las buenas obras, no usted. Dios de antemano nos predestinó. Y a X le dijo, X va a ser salvo, lleno. El X que va a ser salvo muy seguramente va a cumplir esto. Entonces, su juicio va a ser ¿qué? Salvación. Dios es Dios, ya lo tenía predestinado. Pero por más que usted se disfrace de cristiano y le cueste hacer esto, muy seguramente usted no es. ¿Qué podemos hacer? No soy, de pronto hasta uno tampoco sea, ¿no? No podemos estar en el tribunal de Cristo juzgando quién es y quién no es. Solo Él lo hace. Sencillo. Él juzga conforme lo bueno o lo malo, pero es que Él pone lo bueno en nosotros. Él en usted pone el querer como el hacer. Que usted sea acá no es que usted se haya levantado y se haya esforzado porque yo sí quiero seguir a Cristo. Fue copartícipe seguro de decir, uy Señor, pero quien puso eso en su corazón de estar ahí sentado escuchando la palabra es Dios. Mire cómo ese tribunal de Cristo, ¿por qué se llama tribunal? Cuando Cristo fue llevado a Poncio Pilatus, y tribunal tiene una traducción griega que dice Bema, B larga E-M-A. Tribunal se nombraba en los años antiguos como Bema.
Y ese bema, ese tribunal, fue donde llevaron a Cristo allá con Poncio Pilatos. Sí, allá fue. Eso era el tribunal. Cuando hacían campeonatos deportivos, las personas se exaltaban llevándolos a ese bema, a ese tribunal. O sea, es ese lugar alto donde yo puedo decidir qué hacer o no hacer con una persona. ¿Lo han visto en las películas de pronto? Durante Juegos Olímpicos se veía mucho para recibir esa corona. Perdón. Ese juego, ese término se utilizó también mucho en el Nuevo Testamento como lugar de juicio, un lugar donde estaba ya el juez diciendo quién era culpable o quién no. Lo vemos en Mateo 27, 19. Y estando Pilato sentado en el tribunal, o bema, su mujer le mandó aviso diciendo: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. La esposa lo persuadió. La esposa le dijo: venga, ¿cómo va el tema? No tenga que ver nada con él. Pero lo que vemos acá es ese tribunal, ese lugar alto que nombra allí Mateo también. Y en Juan 19:3 igual. Entonces Pilatos, cuando oyó estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el bema, o en el tribunal, en un lugar llamado al emperador, y en hebreo Gábata. Ese es el lugar santo, ese tribunal es ese lugar alto donde Dios va a venir a juzgar a vivos y a muertos, hermanos. Es para darle ese contexto como tal a ese versículo. Hermano, hay algo muy importante. ¿Qué acciones podrán tener o qué respuestas de acción podrán tener nuestra vida como creyentes terrenales? ¿Qué acciones de respuesta en Dios? ¿Lo agradamos? ¿Usted como creyente agrada al Señor? ¿Se siente que esa buena obra está en usted? ¿Se siente que obedecerlo está en usted? ¿Se siente que amar a otros está en usted? ¿Usted siente que la fe está en usted? Porque si eso lo siente usted, no es por usted, es porque Dios lo ha puesto en usted para que lo haga. Totalmente. Y cuando Dios pone eso en usted, usted puede estar garantizado que esas zarras del Espíritu, como nombra Pablo, están en su vida. Y que esa salvación ya está con las zarras del Espíritu dadas totalmente. Y que entiende cuál es el juicio de la cruz. Que entiende realmente qué hizo Cristo en la cruz y qué va a venir a hacer en su segunda venida. Y eso es lo que debemos tener siempre muy, muy claro. Apocalipsis 22:12 nos dice: por tanto, yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Entonces ahí decimos: ¿cómo así? ¿Por obras nuevamente? No, ahí no habla de salvación, habla de una recompensa. Igual, si usted ha hecho su buena obra es porque Dios ha permitido que lo haga. Si usted es escogido es porque Dios ha permitido que lo haga. El que no lo ha hecho, pues obviamente la recompensa no va a estar. Pero la salvación no es por obra. Hay que entender ese contexto. Si usted hace la buena obra, es escogido, hombre, la salvación ya la dio Dios. Pero si usted no la hace, no quiere decir que la va a hacer ahora en el mundo para ganarse el resultado. No, porque Él ya pone eso en usted. ¿Me hago entender? Por salvación, por gracia de la salvación. Pero al yo tener esa gracia de salvación, voy a hacer la buena obra. Para hacerlo más claro, el fruto de la salvación es la buena obra. Punto. Si yo no hago buena obra o me cuesta y me creo salvo, pues hay que evaluarnos en qué estamos. Ese es el fruto de un buen cristiano, la buena obra, para tener esa vida eterna con Él. O no la buena obra que Él no ha puesto en usted y que no ha sido salvo para la oscuridad eterna. Ya eso depende no de nosotros, depende de Él. Por más que hagamos o tratemos de luchar, no vamos a poder llegar a ser salvos a nuestras fuerzas. Y eso debe ser totalmente claro, muy claro. Como cristianos debemos abstenernos a cosas. Obviamente sí. A beneficios en la tierra, obviamente sí. Usted le pueden prometer hoy el trabajo de su vida, hermano, pero es solo los fines de semana. Pero se va a ganar lo que se gana en otro lugar trabajando los 30 días. Solo va a trabajar 8 días del mes, o sea, 4 fines de semana tiene el mes. Va a trabajar esos 8 días nomás. Le vamos a pagar lo que se gana
trabajando todo un mes en otro lugar. Ese es un beneficio de la tierra. En usted está, en agradar a Dios y decir, venga, no, entiendo que si yo sigo al Señor, todo será añadido. Pero si están mis ojos en la tierra, me voy a apartar y no voy a estar, no voy a agradar a Dios como tal. Ojo, esto no influencia en que usted sea o no sea salvo. Si ya dio la salvación Dios, usted su respuesta va a ser seguramente, no, gracias. Primero está Dios. Él se encargará de ponerme un trabajo de lunes a viernes, con los horarios donde no toque con la prioridad que eres tú, Señor. Punto. ¿Qué cuesta? Cuesta, pero ¿sabe qué es más bonito de todo esto que cuesta? Que en algún momento, cuando todo se apareja nuevamente, se entiende totalmente el propósito del Señor. Y entiende totalmente que ahora lo está utilizando para servirle a su obra, y le está dando también un trabajo, y le está dando también una añadidura, y está usted viviendo con la gracia de Él. Bien. Y si igual si no es así, sigo viviendo por la gracia de Él. Pero Dios apareja las cosas cuando el corazón está, como seres humanos, puesto en Él, porque Él ha permitido que lo pongamos en Él. Y ya para finalizar, ahora sí ya finalizamos. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 8 al 14. Dice la palabra: ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo. Porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. Versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada. ¿Sí ve cómo está diciendo al principio? Ayudamos, servimos, vamos a estar con Él conforme a la gracia que me dio, no por mis fuerzas. Yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edificará sobre él, pero cada uno tenga cuidado como edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica en oro, plata, piedras preciosas, madera de nopaja, la obra de cada uno será evidente, porque el día la hará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. ¿Qué voy con esto? Si usted ya edificó sobre Cristo, aparte de edificar en Cristo, usted puede edificar en estos tres materiales que dice ahí. Puede edificar en oro. El oro le damos fuego y ¿qué pasa? Se refina. En plata, que le damos fuego y ¿qué pasa? Se puede purificar, pero no de la misma manera como el oro. Puede sufrir ciertos cambios en su color. Sobre piedra, ¿qué puede pasar? Se calienta, se negrea, pero no ve absolutamente nada. Sobre piedras preciosas, sobre madera, o se calienta la madera y ¿qué pasa? Se quema. Y calienta el heno y ¿qué pasa? Se quema. Entonces podemos edificar en Cristo, pero ¿cómo estamos edificando en Él? Entregando de nosotros todo a Él, rindiéndonos a sus pies, dándole prioridad a Él, sería en oro. O estamos como que, como la madera, a veces sí, yo creo en Cristo, pero a veces no. Pues cuando llegue el fuego y la prueba, va a ser el resultado de la confianza que está puesta en esos tres materiales, que usted ha puesto como tal, sobre lo que se ha fundamentado, que es Cristo. Entonces, Pablo en estos 5 versículos, para hacerlo más resumido, ya ir finalizando ahora sí, nos muestra algo muy claro. Y es dos cosas. Debemos, uno, tener en cuenta que todo lo debemos hacer para la gracia, la gloria de Dios, para agradar al Señor. Y dos, que esa buena obra que yo haga no depende de mí, sino de la gracia que Él ha puesto en mí. Así como decimos a veces en consejería: venga, ¿quién va primero a la cruz? Cuando peleamos como pareja o con otro, ¿quién es el que primero dice, venga, Dios lo bendiga? Y tranquilo, yo entiendo que usted o mi pareja está de mal genio, Dios te bendiga y voy a la cruz primero. Allá debemos ir siempre en cada situación de nuestra vida, a la cruz. Cuando nos hablan feo, en el tráfico nos cierran, el compañero nos quiere bajar del trabajo o habló mal de nosotros, yo como cristiano soy el que siempre voy a la cruz. Y no miro cómo me da la pata, iba a decir, cómo me da la pauta de poder desquitarme.
Eso debe ser claro. Póngase de pie y vamos a orar. Señor Dios, te damos infinitas gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Gracias por poner allí al apóstol Pablo, Señor, con esta segunda carta a los Corintios, Señor. Y estos versículos, Señor, del capítulo 5, del 6 al 10, Señor, para aclarar, Señor, y darnos ese mensaje tuyo, Señor. Ese mensaje que da Pablo, que debemos buscarte a ti siempre, agradarte siempre, Señor, que anhelaba Pablo, Señor. Salir de este cuerpo terrenal que no nos permite estar en la plenitud de Dios, para tener ese cuerpo celestial y estar eternamente glorificándote, Señor. Y entender, Señor, que no por lo que yo haga o por mis obras, Señor, voy a ser salvo, porque jamás va a ser así. Esa buena obra la pones tú en mi corazón por pura gracia, cuando ya has dado una predestinación de salvación, Señor. Gracias por cada persona que está hoy acá, Señor. Permite que tu palabra nos confronte, Señor, y el Espíritu Santo nos reargulla a poder transformar y obedecer cada día más tu palabra, permanecer en tu palabra, Señor. Permite, Señor, que seas tú día a día, Señor, llevándonos, Señor, a ese lugar de gloria que tienes preparado para nosotros. Danos el entendimiento que nuestra mente, corazón, nuestro ser, Señor, como dice el apóstol Pablo, debe estar puesto sí o sí, Señor, en la eternidad. Señor, te doy gracias infinitas, Señor, y te oro, Señor, por cada persona que está sedienta, que tú has preparado para que esté sedienta de ti. Ayúdanos como hermanos de Cristo, Señor, siendo Cristo el primogénito, de poder dar esa palabra adecuada o ese evangelismo adecuado, Señor, para que esa persona crea, no por nosotros como seres humanos, sino que crea por lo que Cristo ha puesto en su corazón. Como decía tu palabra hoy, dichosos los que no creen por vista, sino creen por fe. Gracias, Señor, y en tu nombre oramos, Jesús. Amén. No pierda esa intimidad que tiene ahí con el Señor. Vamos a alabarle, vamos a glorificar su nombre. Pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad.